estudiando este libro de Génesis. Y para hacer un pequeño recuento de lo último, los demás están en el YouTube, pero para hacer un pequeño recuento de lo último, lo que estábamos nosotros discutiendo en la clase, era que mencionábamos de las tribus de las 12 tribus. Entonces, a mí me gustan las clases bien sencillita, para que todo el mundo, aquí lo más alto, pues bajan, porque todo el mundo tiene que entender. Se establecieron en Canaán, pero la tribu de Benjamín y Judá se establecieron en Jerusalén, al lado sur. Y las otras se establecieron al lado norte. Entonces eran las 12. Y la tribu de Benjamín y la tribu de Judá se quedan como herederos del pacto abrahámico. De esta tribu nacen reyes bien conocidos en la palabra, que son el rey David y el rey Salomón. Reyes bien conocidos. O sea, conocemos que el Salomón es el hijo de David. Y que evidentemente, pues, cometió muchos errores, pero el Señor le dio a él el privilegio, la bendición de que fuera que construyera el templo. Y aún tuvo doble bendición, porque David enfrentó todos los enemigos que él iba a enfrentar y no los tuvo que enfrentar. Él enfrentó todos los enemigos, porque mientras que David no pudo construir el templo porque tenía las manos llenas de sangre, Salomón pudo construir el templo. Y esto a mí, cuando yo lo leía, me ministraba, porque yo decía, qué importante es nosotros como padres pelear las batallas y vencer los enemigos para que nuestros hijos no hereden eso. Porque muchas veces nosotros como padres tenemos muchas batallas y hay muchos gigantes que nosotros permitimos que se nos enfrenten. Entonces no los derribamos, no los derrotamos, no les cortamos la cabeza para asegurarnos que no se van a levantar. Entonces nuestros hijos siguen batallando con estos mismos gigantes. Y eso es bien importante. El Señor es ministrado y yo digo, wow, Señor, tremendo, eso es así. La tribu de Judá fue invadida por Babilonia, y muchos se movieron a Mesopotamia en 586 a.C. Esto es un resumen, no sé, una ideita para dónde vamos. La bendición de Judá, muchos nos preguntamos, si nos preguntábamos, ¿por qué entre los 2 hermanos Judá? ¿Por qué entre 12? ¿Por qué se escoge Judá? Pero cuando en Génesis 49 habla de la bendición que da su padre a sus hijos, y recibe esta bendición, fue una bendición profética sobre el leoncillo, sobre el río, y todo, es una bendición profética, pero no voy a entrar a ver porque esto está en el 49, estamos en el 46. Entonces dice, Judá formó parte de un plan que prepararon sus hermanos mayores, como Simeón y Leví. Prepararon un plan en contra de Siquén, de los hombres de Siquén, donde abusaron, violaron a su hermana Dina. Entonces ellos planean, y son los mayores, entonces ellos envolvieron a sus hermanos en este ataque a estos hombres, que fue algo bien sangriento, porque tenían mucho, se dejaron ya por la ira. Pero Judá después se arrepintió de eso. Y aunque sus otros 2 hermanos también recibieron no fue tanta la bendición que le dio su papá, pero después vemos cómo Leví fue usado como la tribu de Leví, de donde sale quiénes, los adoradores, sacerdotes, porque también hubo ahí en el caminar hubo también un cambio donde trajo después esta bendición. Y a veces nos preguntamos, pero ¿por qué? Pensando en José, ¿verdad? Lo que le pasó a José y el sufrimiento que tuvo Jacob, por haber perdido a su hijo. Pensamos, pero ¿por qué le pasan cosas malas a personas buenas o tal vez inocentes? Son preguntas que nos podríamos
encontrar por el camino personas que, como nosotros como pastores, como ministros, como líderes, nos vengan a nosotros y nos pregunten, porque están pasando por un dolor, por una situación fuerte, donde los lleva a preguntarse eso. Y a veces queremos hacernos lo más espirituales y empezamos a inventarnos cosas y a responder cosas que tal vez lo único que la persona tal vez quiere que le dé un abrazo y le diga, no te puedo responder eso, pero sí te puedo decir que yo sé que Dios está en contra y que Cristo te ama y que tenemos que confiar en Dios y que los planes de Dios son perfectos. ¿O qué? ¿Cuántas veces ha preguntado José, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Qué yo hice? Eran mis hermanos. Tal vez cuántas veces se preguntó Jacob, mi hijo, ¿por qué mi hijo? ¿Por qué a mí? Las preguntas que tanto nosotros como seres humanos nos hacemos, nos preguntamos el por qué. Y cuando en realidad le hemos estado buscando, ¿para qué tú permitiste esto, Señor? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Qué me quieres enseñar a través de esto? Pero nos enfocamos y nos torturamos nosotros mismos preguntándonos por qué, para qué, por qué, por qué, por qué, buscando un por qué, cuando a veces solamente Dios es soberano y en su soberanía Él hace lo que Él quiere y no podemos cuestionarlo, porque estaremos pecando. Vamos a leer 46, Jacob y su familia en Egipto. La primera página salió Israel. ¿Cómo me llevas a llevar por lo que el Espíritu Santo me ve? Okay. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba. Me llama la atención porque cuando José le deja saber esto al faraón, él le dice que vengan porque aquí le vamos a dar de todo, aquí no nos van a necesitar absolutamente nada, aquí lo tenemos todo. Pero sale Israel sin dejar nada atrás. Sale sin dejar nada atrás. Él salió sin dejar nada atrás y vino a Berseba. Allí ofreció un sacrificio al Dios de su padre Isaac y habló Dios a Israel en visiones de noche. Y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Me llama la atención porque él sale de Hebrón con todo. Pero aunque salió, él salió como con una duda. Y lo que hace es que se para en este lugar y ofreció un sacrificio. Ofreció un sacrificio. Porque él quería estar completamente seguro que lo que él estaba haciendo iba de acuerdo con lo que Dios quería que hiciera. Él quería estar seguro que no estaba en desobediencia. Porque anterior se le dijo a Isaac y se le dijo a Abraham que no volvieran a Egipto. Que no volvieran. Y él dijo, esto verdaderamente es lo que Dios quiere. Y se para ahí en Berseba y ofrece sacrificio. Y Dios se le aparece en visiones de noche y lo llama. Cuando Dios nos llama por más de una vez con nuestro nombre, porque presta atención que te tengo algo que decir. Y evidentemente dice, heme aquí. Y se identifica para que no haya duda. Y esto me acuerda un testimonio que digo que me pasó a mí con un sueño que tuve. No fue sueño porque estaba allá despierta, pero el Señor me llamó por 3 veces y me dijo así mismo, soy yo, no te, porque me dio miedo. Como que esa voz me dio miedo y me dice, no te asustes, soy yo Dios. Prepárame a Yomali que la voy a usar. Y en ese momento yo empecé a darle clases a Yomali, pero me llamó mi atención porque estaba durmiendo. Para como que se despierta, quiero que esté bien alerta. Y me dijo esto mismo, y cuando lo leí, dije, Señor, mira, así tú nos das a asegurarnos que no nos asustemos, porque la voz, en mi caso, en ese momento fue fuerte, y me asusté. El Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Eso le está diciendo, no tengas miedo, vete confiado porque el tiempo de llegar a Egipto ya llegó. El tiempo de llegar a ese lugar donde ya yo les prometí que ustedes van a
comenzar, porque iban a recibir una bendición, ya ha llegado. Pero hay que comenzar de un lugar. Hay que comenzar de un lugar. Cuando Dios nos manda a hacer algo, nos llama, nos saca de nuestra comodidad, porque eso fue lo que hizo, lo sacó de su comodidad. Literalmente está obligado a ir a Egipto porque no hay comida. El Señor permite que eso sea una situación muchas veces en nuestra vida, una situación que nos esfuerza a levantarnos de la comodidad para llevarnos a donde Dios nos quiere llevar. Por lo menos al comienzo de donde Él quiere. Entonces hay que incomodarlo, hay que apretar aquí, hay que apretar allá para que se muevan. Porque de otra manera las buenas no lo vamos a hacer porque estamos cómodos. Entonces Él le dice, ya ha llegado el tiempo, porque las promesas están, pero Dios lo puede hacer todo, sí, pero Dios quiere que nosotros también hagamos nuestra parte, que nos movamos también a hacer algo, que nos movamos porque tenemos la capacidad de hacerlo, pero ¿cómo vamos a saber que tenemos la capacidad de hacerlo si no intentamos hacerlo? Entonces Dios permite que nos obliguemos a hacer algo, entonces nos demos cuenta que sí podemos hacerlo, y podemos hacer eso y mucho más, porque entonces de ahí siguen despertándose otros dones, otros talentos, otras habilidades que uno mismo dice, yo no sabía que tenía eso. Pero la necesidad o la situación permitió que eso se desarrollara. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de José será a tus ojos. Ahí no solamente le habla a él, el Señor desciende, le dice desciende, sino que también le dice, yo estaré contigo. No tengas miedo, todo va a estar bien, porque yo voy a estar contigo, no te voy a dejar. Pero le revela y le dice, y le confirma que José está en Egipto. Porque si le quedaba duda, será verdad, porque acordémonos que la primera vez él creyó a sus hijos, porque nunca pensó que iba a estar mintiendo. Pero ahora esta vez, para creerle, tuvo que José, para asegurarse que él iba a ir, tuvo José que enviar carros, enviar un montón de cosas para que él confiara y creyera que ellos le estaban diciendo la verdad, evidencia. Pero entonces ahí le está confirmando, diciéndole, José te va a cerrar tus ojos. Cuando mueras allí, José va a estar cerrando tus ojos. Entonces ahí le confirma, ahí él sintió como más seguridad. Ahí dijo, sí, verdaderamente José está en Egipto y yo tengo que llegar a Egipto. Yo tengo que volver a ver a mi hijo, porque yo pensé que nunca vería a mi hijo. Y yo imagino que desde ahí, desde ese momento, si él tenía un poquito de alegría, pero a la vez tenía un poquito de duda, ¿será verdad o no? Porque si yo me dijeron que estaba muerto, como que está vivo. Al Dios confirmarle eso, él yo imagino que era tanto gozo, que tenía tanta felicidad, tanta alegría, que no veía tal vez el tiempo como de llegar a Egipto, ¿verdad? Para volver a ver a su hijo después de más de 22, 20 y pico de años. Y se levantó Jacob de Beerseba. Pero Beerseba tiene Beerseba es un lugar bien importante. Vamos a ver aquí. Beerseba, apunté un par de detallitos sobre Beerseba. Algunos eventos que sucedieron. Jacob aquí le hace una promesa a Dios cuando salió de Hebrón, que iba para casa de su tío Labán, se detuvo, le hizo una promesa a Dios que si me bendice, cuando yo regrese, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Le daré tu yermo, le daré la bendición. Eso fue una. Abraham vivió en Beerseba por 26 años, Isaac vivió en Beerseba, Agar, ahí tiene el encuentro con el ángel, que llama al pozo el viviente que me ve. El profeta Elías se refugió en Beerseba cuando huía de Jezabel. Jacob ahí plantó un árbol e invocó a Jehová. Y hoy día queda a la frontera sur de la nación de Israel. Esos son algunos de muchos eventos que sucedieron en Beerseba. Que es un lugar muy importante. Aparte, que me gusta mucho esto, Beerseba, lugar de adoración y encuentro con Dios.
Eso está, algo que pasó también ahí en Génesis 26, si no me equivoco, cuando sale Isaac de, ¿cómo se llama ese lugar? Donde estaba Abimelech, que como estaba abriendo muchos pozos, entonces empezaron a pelear por los pozos, que estos pozos, estoy parafraseando, empezaron a pelear por esos pozos, entonces el Gesam le dice, vete, lo saca de ese lugar, no me acuerdo cómo se llama, si lo pueden encontrar me dicen, lo sacan de ese lugar, le dice, vete, pero ¿qué pasó? Cuando se va, en el mismo lugar que llegó, allí ¿qué pasó? Comenzó a abrir pozos. Él comenzó a abrir pozos. ¿Y qué pasa? Cuando Abraham está ahí abriendo más pozos, él viene a alguien y le dice, mira, pero allí está abriendo más pozos, donde él llegó. Entonces no era esta tierra. Entonces, pues pensábamos en ese lugar donde él estaba. No, salte, vete de aquí, porque aquí nosotros podemos abrir pozos y encontrar pozos. Yo me estoy haciendo mi historia. No, vete. Pero donde él llegó, allí salieron pozos. ¿Por qué? Porque no es donde tú estás, es la presencia de Dios viendo contigo. Viendo contigo cuando Dios, la presencia de Dios está contigo, donde tú vas, hay bendición. Hay bendición. Porque no es el lugar, te mueves de aquí, te vas allá y hay bendición. Porque el agua de Dios está fluyendo a través de ti. La presencia de Dios está fluyendo a través de ti. ¿Y qué tuvo que hacer Abimelech? Puede buscarle y decirle, mira, vamos a hacer la alianza, vamos a hacer aquí un barco. Porque, para que no le hagan nada ni a mí, ni a mi familia, ni a mis hijos. Porque verdaderamente el Dios que está contigo es un Dios poderoso. Que aún los de afuera, el enemigo, y el que está afuera tiene que ver con sus propios ojos. Dios permite que vean con sus propios ojos lo que caiga de parte de Dios. Y obviamente te van a tratar de sacar. Te van a querer siempre tratar de sacarle el camino. Pero Dios va a seguir ahí. Y Dios les va a mostrar que ese Dios que está con él, ese Dios que está contigo, ese Dios que está conmigo, ese Dios va a ir con nosotros donde quiera nosotros vayamos. No hay nadie que se pueda levantar en nuestras contra que prospere. Porque Dios está con nosotros. Entonces dice, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a las mujeres en los carros de Faraón que había enviado para llevarlo, y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto. Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a todos su descendencia trajo consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén, Anó, Falú, Esrón y Carmí. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Johar, Jaquín, Hazar y Saúl, hijo de la Cananea. Los hijos de Leví, Gersón, Joar y Merari. Los hijos de Judá, Onán, Sela, Fares y Sara. Y Er y Onán murieron en la tierra de Canaán. Los hijos de Fares fueron Asrón y Hamul. Los hijos de Isaacar, Tola, Fua, Job y Simrón. Los hijos de Zabulón, Sered, Elón y Jab. ¿Cómo se dice eso? Aslir. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padán Aram. Y además su hija Dina, 33 las personas de todos sus hijos e hijas. Bueno, podemos seguir leyendo esto de toda esta categoría, ¿verdad? Pero entonces, yo soy visual, no sé cuántos más son visuales, me gusta usar esto para yo también entender. Ok, sí, ¿quién me va diciendo la primera familia? Fueron 30 y tuvieron que Padán Aram, y además su hija Dina, 33 que fueron ¿de quiénes? Fueron la familia de
hijos de, más arriba dice, estos fueron los hijos de Lea. Estos fueron los hijos de Lea en la familia. Entonces a eso le sumamos los hijos de Gad, Esron, Toni, Eri, Arobi y Areli, y los hijos de Aser, Ima, Isra, Isri, y ustedes ya conocen todo esto, ¿verdad? Abandonó a su hija y dio a luz a estos Jacob, y fueron 16. ¿Quiénes fueron? ¿Quién? Los 16 personas. ¿De quién? Fueron hasta 16. Fueron 16 de Silpa. De Silpa. Después tenemos entonces, dice, los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín, y nacieron José la tierra de Egipto, Manases, y Efraín, y los dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. A los hijos de Benjamín fueron, ¿verdad? Y nacieron 14. ¿De quién? 14 de quién? Toda esta familia viene de Raquel, ¿verdad? De Raquel. Después tenemos, seguimos más abajo. 7. ¿De quiénes vienen estos 7? Bilha. Nosotros le demos como Bilha, ¿verdad? Entonces, después tenemos un total de ¿qué? 66. 13, 16, 14 y 7. ¿Cuánto suma eso? ¿Cuánto suma? ¿Matemática? 70. 70. ¿Verdad? Pero aquí dice que son 66. Entonces, digo, pero ven acá son 66 porque me da 70. Pero dice que son 66. 60, 60, 70. Pero arriba dice, en el 26 dice 66. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. So, tenemos 66, pero a esos 66 le añadimos ¿cuánto? 2 que son ¿quién? Efraín y Manases. Entonces a Efraín y Manases también añadimos uno más. ¿Quién es quién? José, ¿verdad? Y le añadimos uno más, que es quién? Jacob. ¿Cuánto suma? Tenemos 70, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí están contando a él y a Onán. Pero si lo leemos otra vez, vamos a ver que dice los cuenta, pero dice muertos. Aquí hay 2 menos, que son Enor y Er y Onán. Er y Onán, que son los hijos de Judá, que se portaron mal y Dios los quitó del camino, por ser delicada decirles, porque estaban portando mal, porque fueron los que se casaron con Tamar. Y se suponía que este amiguito que está aquí, como murió su hermanito, él le diera herencia a Tamar, pero él nunca quiso, estaba haciendo algo fuera de lugar que a Dios no le agradó. Y Dios vino. Entonces, a Tamar la mandaron para su casita con sus papás para que se quedara allí esperando hasta que el bebecito de la casa, que se llamaba como Sela, el más chiquito de Judá, en ese tiempo, antes de los gemelos, que tuvo con Tamar, crecieron para que se casara con Tamar, pero entonces Judá se quiso hacer muy inteligente, muy listo, y creció el muchacho y no, nada que ver con Tamar, y Tamar esperando.
Y un día Tamar dijo, sí, así es. Y llegó, le dijeron, mira, pues está tu suegro allí en la esquinita. Entonces ella vino, se disfrazó de qué? De ramera. Y se fue a la esquinita y entonces hizo un engañito, jugó con él un engañito, le jugó un jueguito. Entonces queda ella, porque Dios lo permitió, porque ya no era esto, pero Dios permitió y tuvo dos gemelos. Eso era Fares y Selah. Fares, aquí lo dice. Fares, ajá, Selah y Fares. Selah y Fares. Entonces, Fares era el menor. Sacó su manita, le pusieron una cintita, se escondió y para saber que entonces era el menor, que fue primero, abrió brecha, abrió camino. Entonces, volvamos a ver la historia, ¿verdad? De que el menor tomará la posición de primogenitura, porque había mencionado una clase que la primogenitura no es porque tú seas el mayor. La primogenitura es qué amor tú tienes por Dios. Amén. ¿Cuál va a ser tu dedicación a Dios? Por eso hubo esa gran diferencia entre Saúl y Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob tenía estaba dispuesto a coger la primogenitura, que era toda, no era solamente la herencia, sino toda la responsabilidad que le toca, él estaba dispuesto, mientras que el otro no. El otro estaba dispuesto a casarse con todas las de Canaán y hacer sus cosas, que sabemos que fue el padre de qué ciudad, de los amonitas. Los hemonitas, padre de los hemonitas. Entonces, aquí vemos entonces menos estos dos, entonces también sacaron a José, porque estaba en Egipto, y sacaron a sus dos hijos, porque estaban en Egipto. Entonces, volvemos al total de 66. Pero entonces, si vemos en Hechos, ¿Hechos dónde? Hechos 7:14. En Hechos 7:14 dice 75. Porque lo están mirando de la Septuaginta. Y ahí Hechos 14 está hablando Esteban, no sé qué fue el que habló. Y entonces mencionó esto de los 75. Pero esto fue porque lo tomaron de la Septuaginta. Pero se piensa, se cree que se está refiriendo aquí o a unos nietos o a unos hijos de José. Porque sabemos que no solamente tuvo dos. Porque una de las cosas que dijo su papá fue, estos dos serán míos como hijos, y los otros que tengas serán los tuyos. Pero estos son mis hijos, que los adoptó como hijos. A Manasés y Efraín, a Israel. Edomitas. Los edomitas. Lo busqué. Edomitas. Edomitas. Edomita, ¿verdad? Edomitas. Los edomitas. Edom. Yes. Porque yo decía, pero que no me suena, pero vamos a hablar a ver si aparece aquí. Ese que pastor lo iba a buscar. Sí. Y nos quedamos entonces en 70. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José para. ¿Entendieron eso? Sí. ¿Sí? Okay. Sí. Me gusta así porque es que yo lo veo. Lo puedo ver, lo puedo pensar. Yo José a Judá sedenta de José para que lo viniese a ver en Gosén, tierra de bendición, tierra de riqueza, tierra que ya
había sido ya apartada para Dios, por Dios para ellos. Una tierra que la adquirieron, ¿por qué? ¿Y cómo? La adquirieron porque ya no tenían ya prácticamente nada, lo que le quedaba era las tierras y ellos mismos, una persona. Como ya no tenían nada, ya estaban ellos mismos ofreciéndose para ser esclavos y le estaban ofreciendo las tierras, porque ya no tenían nada más. Entonces, así, en José y el faraón poseyeron todo Egipto, porque ya tenían prácticamente todas las tierras, excepto la de los sacerdotes de Egipto, porque ellos participaban de una provisión de la mesa del faraón. Esa tierra ellos la mantuvieron. No tenían como necesidad de pasar hambre, porque ellos tenían comida de la mesa del faraón, porque eran sus sacerdotes. Pero los demás ya no tienen nada, pues entonces empezaron ellos mismos a darse a las tierras. Mira, tenemos todas las tierras y nosotros nos ponemos como esclavos para que no tengan comida, porque los únicos que sabían que eran 7 años era José, porque nadie más sabía. Dije, no, son 2 añitos y ya llevamos 2 añitos y esto va a pasar. No, iba a haber muchos años, estaban de ver 5 años más. 5 años más que iban a estar en esa situación. Exacto. Y se manifestó a él. Y se echó José sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Miren que Dios ya, ¿qué más? Ya no necesito nada más. Ya puedo irme tranquilo al Seol. Como fue la primera vez aquí se mencionó anteriormente que Judá decía no, porque mi padre entonces irá al Seol, el sufrimiento lo llevará al Seol, entonces decía no quiero. Ahí comenzamos a ver el cambio tan grande que había hecho Dios en el corazón de Judá, porque al principio por lo de José le interesó, pero ahora no, ahora era otro Judá. Entonces Israel dijo a José: muera yo. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y le haré saber a Faraón y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí, y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? ¿Cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería. Han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y vuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén. ¿Por qué? Porque para ellos los pastores de ovejas eran abominación. Eran lo más bajísimo que podía existir, porque ellos eran muy orgullosos. Esa nación de Egipto era muy orgulloso, tenían mucho orgullo, y esa es una de las razones por la que el Señor, ¿y por qué Egipto? Entre tantos otros lugares que podían, ¿por qué Egipto? Porque ahí Dios sabía que ellos se iban a mezclar, porque esa nación de Egipto no se mezclaban con nadie, no se mezclaban, si no eran entre ellos mismos. Entonces los lleva para allá, para eso mismo, para crear y mantener la pureza, porque de ahí iba a venir el Mesías, y había que mantenerse puro. Entonces no solamente los lleva de Canaán a Egipto, sino que también, para asegurarse que todo está bajo control, los pone lejos, en una tierra que ya lo había apartado lejos, y ahí comenzaron a multiplicarse, porque Egipto fue un lugar donde ellos iban a ser preservados, pero fue el vientre, fue un vientre de multiplicación, porque ahí fue que se comenzaron a multiplicar. ¿Cuántos entraron? 70. ¿Y cuántos salieron? 600, más de medio millón. Y esas mujeres trataron de que trató de otro faraón, que el faraón que vino después de este, porque este era un
un faraón misericordioso, Dios lo usó a él. Vino y trató de eliminar todos esos muchachos que nacieran. Porque esas mujeres seguían pariendo, le daban más trabajo y más ellas parían. ¿Y qué dijo? ¿Qué dice la partera? No, es que ellas son mujeres fuertes, son mujeres vigorosas. Ya cuando llegamos, las mujeres hace rato que han parido. Porque ya estaban teniendo, ¿verdad?, el temor, estaban participando de que se siguiera multiplicando la descendencia. Qué terrible. Tanto que trabajaban, pero eran mujeres, pues, ella, me imagino que la iglesia era muy de palacio. No es lo que, muy de palacio. Ok, entonces, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas, lo que mencioné. Y esta es la última. Entonces, pues eso, el Señor es bueno. El Señor empieza. Nos preguntamos, porque yo me pregunté eso, entonces, si no se podía mezclar, ¿por qué José se casa con Asenat? O sea, Asenat era hija de un sacerdote de los del faraón, y era egipcio. Me puse en la tarea y lo que yo encontré fue que sabemos que todas salieron, todas las razas, todos los lenguajes salieron de un mismo grupo, ¿verdad? Y después, por su rebeldía, salieron de quién? De Noé, de los hijos de Noé, pero después se esparcen, se establecen en este lugar y levantan la Torre de Babel, ¿verdad? La Torre de Babel. Comienzan a levantar la Torre de Babel y ahí empiezan unidos, se unen y dicen, vamos ahora a levantar esta torre porque vamos a nosotros a crear un nombre. Quieren eso por encima de Dios. La unidad. Lo importante que es la unidad. Cuando estamos unidos y estamos en un mismo sentir y hablamos un mismo lenguaje, nos podemos fuera. Somos poderosos. Y no hay quien nos detenga, porque ellos hicieron eso y no había quien los detuviera. Ellos iban todos decididos a que iban a terminar la torre y que iban a terminar. Y Dios dijo, no, ellos están dispuestos a seguir. Déjame yo bajar y déjame ver qué está pasando aquí y detener esto. Porque ellos estaban dispuestos a seguir. Se pusieron una disposición y tenían una visión. Y iban a alcanzar la visión. Pero entonces ellos dicen, no, hay que confundirlo. Entonces vienen las lenguas. Entonces empiezan a dispersarse según las lenguas. Entonces dice que, entonces se cree que ella, Asenat, venía de la descendencia de Sem, de los semitas. Aunque sabemos que todos estos países lenguajes salieron de los hijos de Noé y después que se esparcieron. Esto fue, ¿verdad?, lo que yo pude encontrar. Eso que ella era parte de, no sé, 100% judía, egipcia. Pero de Dios se hace nacer. Hay muchas cosas de la Biblia, ¿verdad?, que nosotros nos seguimos preguntando porque queremos profundizar más y queremos aprender más. Pero en la búsqueda tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchos que se pasan inventando cosas por ahí. ¿Qué más les puedo mencionar? Ya lo de Berseba. Me encantó Berseba, lugar de adoración y encuentro con Dios. Nosotros en nuestros hogares y donde quiera que vayamos, aun cuando vayamos de vacaciones, no nos olvidemos de levantar un lugar de adoración a Dios. No nos olvidemos de tener un encuentro con Dios, porque muchas veces nos vamos de vacaciones y nos vamos de vacaciones. Que nos desconectamos total. Y Dios está esperando por nosotros. Porque nos da la bendición que cojamos un descanso, ¿verdad? Que nos relajemos, cojamos un descanso, que compartamos con la familia. Pero eso no quiere decir que nos vamos a desconectar de Dios, porque mientras nosotros nos desconectamos, nos acostamos para atrás, ahí la playa
playita a coger un descanso, el enemigo no descansa, no está de vacaciones, está trabajando. Entonces, si ahí mismo el enemigo nos ve que bajamos la guardia porque nos extra relajamos, nos extra mega relajamos. Entonces el enemigo viene, toma ventaja y dice, espérate, pues déjame ahora aprovechar que están dormidos, que están calmaditos, y hace de la suya. Entonces cuando regresamos ¿verdad? O cosas así, por dar un ejemplo, nos podemos encontrar con situaciones. Después decimos, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque el enemigo no descansa. El enemigo no descansa. Siempre nosotros, mi esposo me dice, estamos de vacaciones. Pero es que mi espíritu me inquieta, porque yo entiendo que como hijos de Dios tenemos que también en nuestras vacaciones sacar nuestro tiempo y a tener ese lugar, buscar ese deseo, levantar ese altar, sin olvidarnos. Amado Padre Celestial, te damos la gloria, la honra, Padre, y las gracias, Señor Padre, porque ese Señor que estuviste aquí con nosotros, Padre, estamos presentando esta clase, tu palabra, Señor. Gracias te doy, Padre amado, por haberme, Señor Dios, ayudado, Señor, a llevar esta clase, Señor, en este tiempo, Padre. Te lo pido todo, Señor Dios, y te doy la gloria y la honra, Padre Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.